que es un espíritu que no es precisamente el espíritu de Dios, es el espíritu de anticristo. El principal enemigo, creería yo, de Satanás es la familia. Por eso vemos que tiene muchos frentes por donde ataca a la familia. Es porque allí es donde nace todo nuestra estructura como ser, como personas en el futuro. Llevamos muchos años en un sistema que nos ha vuelto adictos. Glory Radio. Hola, ¿qué tal todos? Hoy estamos aquí en Glory Radio Podcast. Estamos con mi amigo, hermano en Cristo, César Arroyave. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Hola, Walter. Bien, muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar acá. César, para los que no lo conocen, él es chef, empresario, líder de jóvenes de la iglesia Puerta del Cielo, aquí en Río Negro, Antioquia. Y bueno, César, queremos conocer un poco de vos, queremos conocer el César de chef, el César empresario, el César líder de jóvenes. Háblanos un poco de ti, de tu testimonio, cuéntanos. Bueno, Walter, nuevamente gracias por invitarme a este espacio tan especial. Con gusto. Bueno, te cuento, empezamos con mi profesión y con mi faceta de cocinero, de empresario, ¿ok? Primero que todo, me gusta más el nombre de cocinero. Ok. Cocinero porque creo que la palabra chef es algo que uno se gana a través de los años y de un caminar bastante amplio en el tema de la cocina. Sí, chef. Uh-huh. Sí, digamos que tengo bastante experiencia, pero me gusta honrar un poquito el oficio de las personas que día a día se trillan en una cocina, que dan la milla extra cada día, y me gusta mucho que me llamen cocinero. Ok. Ok, pero gracias por decirme chef, porque para nosotros cuando nos dicen chef es motivo de honra también. Entonces, muchas gracias. Te cuento más o menos, Walter. Mi experiencia en la cocina es bastante larga. Empecé hace muchos años como aficionado, empíricamente. Mi primer negocio de comida lo tuve a mis 14 años, hace muchos años ya. Y de ahí para acá no recuerdo un solo momento en mi vida en que no haya estado en cualquier cosa de cocina. He tenido varias actividades, varias actividades económicas, pero nunca he dejado 100% la cocina de lado. Okay. Siempre me ha servido como una ayuda adicional, como una escapatoria en momentos difíciles, económicos, en fin. Pero siento además que es un regalo y un don que Dios me ha dado, una capacidad y un privilegio que me ha dado de tener una sensibilidad especial para trabajar en cocina. Wow. ¿Algún plato específico que te gusta cocinar? Bueno, específicamente, bueno, luego de los años de haber caminado mucho empíricamente, me formé y casi que ahora puedo ensamblar un plato de cualquier tipo de cocina, ¿verdad? Entonces, me siento en confianza de cocinar casi cualquier plato, pero lo que más me gusta y que más me llama la atención es la parrilla como tal, hablando de cocina general, pero lo que me apasiona es la cocina tradicional, pero no frijoles y alberjas, no, lo que va más allá, lo Okay. que es la tradición oral de una cultura, cómo era la cocina en los tiempos de la colonia, cómo eran los tipos de cocción, cómo eran los métodos de transmisión de temperatura para los alimentos, cómo era la conservación. Me gusta más ese tema investigativo de la cocina y me gusta mucho rescatar y como resucitar también algunas de las tradiciones culinarias de las culturas. Entonces sí me gusta mucho como ese tema, más que nada. Wow. Y tú tenías tu propio restaurante, ¿no? Sí, tuve
mi propio restaurante en un tiempo. Lo tuve durante 3 años. Fue un tiempo de mucho aprendizaje, de muchos retos, de muchas cosas buenas, no tan buenas. Y bueno, duré 3 años con este negocio, me fue muy bien. Lo hice a pulso, lo hice con esfuerzo, con la ayuda de mi esposa y con el sacrificio a veces de tiempo de mi hijo también, que le tocaba hacer sus tareas y sus ocupaciones allí en el mismo negocio. Eh, Dios me dio el privilegio y me dio ese regalo de tener ese sueño cumplido de tener un restaurante. Lo tuve durante 3 años, lo logré poner en el punto de equilibrio, ya estaba así pues como funcionando, Ujú. hasta que sentí cierto llamado de parte de Dios y decidí venderlo en algún momento. Wow. ¿Puedes explicarnos un poco de cómo fue eso, el llamado de Dios hacia ti, cuando llegó hacia ti y decidir ya no seguir con el restaurante? Sí, mira Walter, después de varios errores y de varios aprendizajes, como te digo, em, logro tener el negocio ya caminando, me iba muy bien, casi que no tenía un día en que yo tuviera una queja de que no logré el objetivo del día, no logré llegar al punto de equilibrio. Dios me dio el respaldo y me dio la gracia de ponerlo a funcionar, pero llegó un momento en que esto me estaba robando un tiempo importante de mi vida, que era mi tiempo personal y la intimidad con el Señor. Yo estaba alternando mi trabajo y mi negocio con el servicio en la iglesia Puerta del Cielo y empecé a ver cómo esto empezaba a competir. En obediencia yo decidí no abrir los domingos, Mm. no por nada de legalismo ni nada, sino algo personal de obediencia y de entregarle un día al Señor para servirle a Él, y cerraba el negocio. Pero me estaba pasando algo muy curioso, que era, me iba a servir a la iglesia, a recibir palabra, a adorar al Señor y todo esto, y tenía mi mente en el negocio cerrado, de cuánto estoy dejando de percibir, cuántos clientes fueron y encontraron cerrado. En fin, estaba teniendo Esa una, lucha, esa sí, batalla interna. una división, y me venía a la mente esto que dice que no podemos servir a dos señores. Eso fue lo mismo que me vino ahorita. Eso No fue lo mismo. estaba, Dilo completo el versículo, si quieres. dice, no podemos servir a dos señores porque amarás a uno o aborrecerás al otro o O viceversa. servirás a uno. Parafraseado Sí. dice más o menos esto. Y la verdad es que no me estaba sintiendo muy bien. Mm. Aparte, Walter, esto fue algo que no fue inmediato. Ya me empezó a taladrar la cabeza, a empezarme a hablar un poquito Dios por medio de esto. Pero la confirmación fue cuando en este negocio, después de tanta lucha, de tanto trabajo, yo veo que empiezo a perder el favor de Dios. Empecé con situaciones adversas con mis colegas, otros restaurantes que estaban en el mismo mall donde yo estaba, con el dueño del local donde yo estaba rentando para mi negocio. Y yo dije, bueno, me recordé otro versículo que dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Y yo ya estaba súper cargado, sin saber qué hacer, porque el dueño del local me estaba poniendo algunas trabas, tenía unos vecinos como haciéndome también un poquito la guerra. Y yo dije, definitivamente el favor de Dios ya no está conmigo en este lugar. Decido tomar el paso a un lado, como dice también, como le dijo Jesús a los pescadores en el llamado, decido tirar la red al otro costado y vendo el negocio y empiezo ya a estar como un poquito más metido en temas ministeriales y en temas ya más que todo con la iglesia. Yo me recuerdo cuando tú me dijiste eso, yo apenas te estaba conociendo, hace un par de años atrás, y tú me habías dicho eso, y yo dije, bueno, vaya con fe, ¿no? Porque eso es uno deja la incomodidad, incomodidad,
Uno deja la comodidad, mejor dicho. Uno deja la comodidad y cuando Dios llama, llama, ¿no? Sí, sí, sí. Y es muy importante tener esa sensibilidad y esa comunión con Dios para estar seguro que no sea una emoción, sino que sea algo de parte de Dios. Y Walter, algo importante que inició con esta decisión de vender el restaurante fue que Dios me enseñó cómo empezar a buscar el llamado, empezar a buscar el llamado, empezar a seguir los sueños de Él y no los míos, porque yo sí creo que cuando yo me encargo de los sueños de Dios, Él se encarga de los míos. Y honestamente he visto cómo Él se estaba encargando desde esa primera decisión hasta el día de hoy de mi casa y de mi familia. Entonces, creo que todo es parte de un plan del Señor, es como un rompecabezas. Y bueno, aquí estamos en busca de qué más hay todo el tiempo. Interesante, interesante, César. Eh, Hoy vamos a estar tocando un tema bastante, a lo mejor controversial, no sé. Veamos, vamos a ver a dónde nos lleva. Ujú. Pero algo interesante, y es sobre, vamos a estar tocando el tema sobre lo que es la comida, Sí. el comer. Y hice un poco de investigación, cuántas veces aparece la palabra en inglés eat o comer, ¿no? La palabra en inglés eat en la versión King James Bible, ¿verdad? Y aparece 655 veces en la Ujú. Biblia. En la Biblia, 655 veces. Entonces, yo digo que Dios, si aparece tantas veces en la Biblia es porque Dios le da una importancia a Ujú. eso, a lo que es la comida, la alimentación. Veremos los dos lados, ¿no? Veremos el lado físico, pienso yo, que es bueno que lo discutamos, y también el lado espiritual, ¿no? Veremos el lado sobre lo que dice en el Antiguo Testamento, como también lo que dice en el Nuevo Testamento. Obviamente no vamos a indagar pues las 655 veces pero pues un poco de desglose de ello. Y quiero saber también tu opinión con respecto a eso, qué es qué es lo que Dios te ha revelado, ya que eres cocinero, y qué es lo que Dios te ha revelado a través de tu profesión, lo que dice la palabra de Dios también con respecto a los alimentos y la comida. Ujú. Sí, Walter, esto, como dijiste en un principio, es un tema un poco delicado. Puede tocar algunas fibras, puede tocar algunas emociones, algunas cosas, pero vamos a tratar de hablar lo más claramente posible. Y bueno, dentro de lo poco o mucho que conozca, esperamos dar una buena dirección a lo que se quiere comunicar el día de hoy. Claro, Ujú. Walter, yo creo que para Dios ha sido muy importante este tema de la alimentación. En la antigüedad vemos que Él tenía cosas muy claras, como no consumir sangre, asar muy bien la carne. Bueno, eso tiene que ver también con el tipo de sacrificio en la antigüedad a la de ahora, pero comer animales con pezuñas. con pezuña hendida, todas estas cosas. Para los que no saben, ¿qué animales son con pezuñas, por decir así? Pezuña, El cerdo. el más conocido es el cerdo, que es el que dice que tiene pezuña hendida, que los judíos lo consideraban como el animal inmundo. Mm, De hecho, en el Nuevo Testamento también los demonios se posaron fue sobre los cerdos. Entonces hay alguna cosa extraña ahí sí. para los Entonces no amantes. podemos comer chicharrón. Está difícil eso aquí en el lado de Antioquia, ¿no? Como Eso, país. allá iba, Ustedes, bueno, allá iba, todos. allá iba porque claro, te cuento un dato curioso, Walter. El consumo per cápita de cerdo a nivel Colombia es del 28%, todo Colombia. Pero Antioquia solamente tiene el 12% de consumo de ese 28% que tiene todo Colombia. Entonces, para nosotros los paisas, decir que el cerdo es un animal impuro está
poquito difícil. Sí, como que esa parte de la Biblia no la quiero creer, por decir así, ¿no? No, lo que pasa es que luego, en esta nueva dispensación que estamos nosotros, hay algo que nos cuida un poquito de eso y que nos deja comer chicharrón y todas estas otras cosas. En Nicaragua también se consume bastante Mm, chicharrón, sí, ujú, de manera, digamos, crujiente, por decir así, ujú. sí. Ok, sí, pero hay muchas formas de consumir el cerdo. De hecho, el cerdo es de los animales que más aprovechamiento tiene. Casi que el 100% del cerdo se puede consumir según, según las técnicas de cocina pues que hay. Wow, Casi que todo el cerdo sirve, hmm, todo lo del cerdo. increíble. Ujú, Yo me recuerdo en mi niñez cuando vivía en Estados Unidos y todos los fines de semana había una familia salvadoreña que vivía abajo. Y todos los fines de semana mirábamos hacia el balcón, mi familia y yo, y siempre tenían al cerdo con la manzana en la boca. Es impresionante. Pero en fin, cuéntanos, síguenos contando con el tema de la alimentación, ¿no? De ujú, esto. ¿Hasta qué punto, digamos, o sea, porque tocas el tema también de la carne, de la sangre, ujú. ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Y ¿será que podemos ver, digamos, que en el camino de la gracia, por decir así, en el Nuevo Testamento, cuando vino Jesús, eh, hubo un poco ya como, diríamos que tal vez se, ¿cuál es la palabra que quiero buscar? Como, tal vez como que se alineó, tal vez como que ya no seguir con lo mismo, o sea, ¿cómo ves ese tema? Sí, sí, definitivamente en el Nuevo Testamento vemos cómo ya nos dan un poquito más de licencia. Primero, la visión que tuvo el apóstol Pedro, de que se asomó a la ventana y venía una manta o como una especie de sábana bajando del cielo y, y dice que ahí fue donde se recibió pues como la autorización de comer todo después de que, porque ya todo estaba santificado, ¿cierto? Entonces ya nosotros tenemos un poco más de libertad en el consumo de cualquier tipo de alimento. Ahora, hay una cosa muy importante, que no se trata solamente de qué tipo de animal o qué tipo de alimentos, porque ya ahorita en esta época el posmodernismo ya no solamente se trata de qué animal o qué fruta o qué sustancia. Ahora hay una cosa mucho más complicada que es el tratamiento de los alimentos. Y ya no sobre espiritualicemos la cosa y todo eso, sino que hablemos de cómo honramos nosotros el cuerpo que Dios nos dio. ¿Sabes, Walter, que hay muchas formas de procesar los alimentos que no necesariamente son pecado o no necesariamente son algo que va en contra de lo que Dios nos dice, pero sí cómo estamos cuidando o alimentando el templo del Espíritu Santo, que dice que Mm, nuestro cuerpo ahora es el templo del Espíritu Santo. claro, en otras palabras, o sea, a pesar que se nos dio la licencia, ¿verdad? Digamos, de consumir estas carnes o estos animales o etcétera, ¿verdad? Eh, algo que me viene a la cabeza es la palabra que dice, no, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Ujú. Entonces, al mismo tiempo, como dices tú, cuidar nuestro templo, porque al final este es el templo de Dios. Sí, así es. Mira, Walter, ahorita hay una cosa hay un tema muy sensible. Eh, No tenemos que mencionar, yo sé por dónde vas, creo yo, pero no tenemos que mencionar nombres de los productos ni nada. sí, Pero sí ujú, te puedo decir, al menos de lo que yo he escuchado últimamente, de que hay ciertos químicos en, un ejemplo, en ciertas papitas o en los líquidos ¿cómo se llama? Estos energizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿será cierto todo eso? O sea, lo que está sucediendo hoy en día, que tan así lo que estamos consumiendo a nuestro cuerpo, al templo de Dios. O ujú. sea, ¿será tan así? Sí, mira, hay una cuestión que
lo que te digo es sensible y no porque vayamos a hablar de marcas o sustancias en particular, pero sí de lo que está influenciando a nivel planeta todo lo que se está gestionando, que es el entretenimiento, la farmacéutica, la alimentación y todo eso, que es un espíritu que no es precisamente el espíritu de Dios, es el espíritu de Anticristo. Y es el que gobierna a través de las riquezas, de todas estas cosas. Y te digo una cosa, Walter, la industria alimenticia es una de las industrias más millonarias de todo el mundo. Y no es, y no es casualidad. Hay una situación en donde hay una alianza entre la industria farmacéutica y la industria alimenticia, donde la industria farmacéutica financia estudios para nuevos productos, para nuevas sustancias, para nuevos conservantes. Entonces es como que ellos financian cosas que nos van a gustar a nosotros, pero que no necesariamente le van a hacer bien a nuestro cuerpo. Entonces es como que con uno te enferman para que con el otro te den el antídoto o la cura. Sí, eso he escuchado, que pareciera un tema casi un poco entre político y corrupción. Ujú. Eh, digamos, yo cuando vivía en Estados Unidos, digamos, te doy un ejemplo. El huevo sabe muy diferente al huevo de acá de Colombia. Ujú. Este, por todo lo mismo, ¿no? El pollo sabe muy diferente acá al de acá. Y honestamente, pues para mí es más saludable todo lo de acá. Ujú. No es que le esté echando tierra a, a ese país, pero en cuanto a eso, o sea, los alimentos están eh, eh, muy procesados allá. Sí. Y hace poco el presidente de la nación de allá, él, él acaba de nombrar una persona específica para que se encargue en el departamento de comida y salud, ¿no? Ujú. No voy a mencionar el nombre, pero esta persona ya viene con otra mentalidad como para un movimiento más saludable, Ujú. Sí. porque hacia donde iban, o sea, no iban a un buen camino. Y pues lastimosamente me da pena decirlo, pero hay mucha persona obesa allá, Ujú. a comparación de los países, por decirlo así, si le quieren llamar, pues, digamos en Latinoamérica. No voy a decir tercermundista, porque no. Pero, o sea, a diferencia de otros países, o sea, la gente allá está muy obesa. Sí. No solamente obesa, sino desnutrida, Walter. A pesar de que están obesa. A pesar, es que estar desnutrido no necesariamente es estar delgado. Mm, Hay gente con mucho peso, pero que está desnutrida, que simplemente tiene ganancia de grasa, ganancia de de volumen corporal, pero no necesariamente están bien nutridos. Y algo de lo que mencionaste es que el presidente actual de los Estados Unidos, uno de sus principales banderas fue eh, rescatar la salud a través de la alimentación de todos los estadounidenses, porque hemos visto estas grandes cadenas de hamburguesas, de helados, de tantas cosas, y el problema es que casi que inmortalizan los alimentos y uno no sabe, bueno, normalmente la gente no sabe qué es lo que está consumiendo. ¿Tú crees que, cómo es el tema acá en Colombia en cuanto a eso? ¿Tú crees que podremos llegar a un nivel así? O se está frenando o no hemos llegado a un nivel así? En cuanto a las leyes y eso, ¿cómo es? Mira, Walter, íbamos en una carrera ascendente hacia ese mismo punto de Estados Unidos. Hace poco implementaron todo este tema de las marquitas que dicen exceso de sodio, exceso de azúcares y no sé qué. Y bueno, digamos que eso muestra un poquito de la conciencia que hay acerca del gobierno. También implementaron un sistema de impuestos para los productos que son ultraprocesados, tienen mucha cantidad de azúcares y todo esto. Pero hermano, te cuento que va más allá de una simple calcomanía en un producto. Llevamos muchos años en un sistema que nos ha vuelto adictos a los azúcares
y a todo lo que son los derivados del sodio. Y en este momento somos una sociedad adicta. Y podríamos decir que casi igual que como si fuera una droga o como si fuera alcohol, somos adictos a la glucosa, a los azúcares, a los edulcorantes, a todas estas cosas. Al mecato, entonces. Sí, sí. Ahorita mencionabas el tema de los paqueticos y todo eso. Tiene unos componentes que hacen a nuestros hijos adictos, que es de estos productos que son amarillos. Eso tiene tiene una sustancia que los hace adictos a esos productos. Yo he escuchado uno del que usa Red Dye. Ujú. Y pues escuché ahí de dónde es que viene, de qué está compuesto, y uno dice, ¿en serio? Sí, sí, uno le revuelven microplástico, muchas cosas para hacer em, producciones en volumen a bajos costos. Entonces, es muy complicado, Walter, porque, a ver, si ya tu cuerpo te está pidiendo una sustancia que aparentemente, además de todo, no es ilícita, se supone que no te va a perjudicar en gran manera, no te va a dejar sin casa como una droga, sin familia, en fin, hay licencia casi que luz verde para consumir todas estas cosas. Mm. Ujú. Tú como cocinero, ¿qué consejo nos das con respecto a esto, tema de los alimentos, con respecto a todos estos mecatos y todo ese rollo? ¿Qué consejo nos das tú con respecto a esto? Mira, Walter, yo creo que desde la casa empieza todo. De hecho, eh, el principal enemigo, creería yo, de Satanás es la familia. Por eso vemos que tiene muchos frentes por donde ataca a la familia. Es porque allí es donde nace todo nuestra estructura como ser, como personas en el futuro. Entonces, yo sí creo, uno de los principales consejos es estar muy conscientes sobre las loncheras de los niños para el colegio, sobre cómo los estamos alimentando antes de ir a estudiar, qué les estamos echando en sus loncheras, porque casi que el corre-corre de hoy en día, los papás estamos muy ocupados, tenemos muchos trabajos, el papá trabaja, la mamá trabaja, y eso cualquier cosa como para que no le dé hambre en el colegio al niño y ya. Le echamos eh, bebidas lácteas que no necesariamente son avena, son yogur, son simplemente unos derivados que también aplican igual como los paqueticos, que son productos enfermizos, enfermizos no, que nos enferman Sí, básicamente en el futuro. Esto es algo, a eso es lo que yo quería llegar. Y gracias por el consejo, César. Claro, todo empieza desde la casa. Eh, hasta, ¿tú crees que todo esto también con el tiempo puede llegar a causar ciertas enfermedades? sí, claro, sí. Mira, Walter, no es casualidad que la expectativa de vida sea cada vez más corta, porque cada vez anteriormente eran, bueno, contemos desde Matusalén que fueron 900 y pico, Mm. de ahí para acá, y hoy en día la expectativa de vida en Colombia creo que son 65 años, pero no es porque, simplemente por cualquier motivo, es porque la alimentación ya no es como era antes, ya no es como, ya no tiene los mismos nutrientes, aparte de que no tiene los mismos nutrientes, tiene otras sustancias que nos perjudican. El azúcar, por ejemplo, es la principal causa aparte de la diabetes, que es lo que más conocemos, genera hígado graso, genera celulitis internas, inflamaciones de los órganos de nuestro sistema endocrino. Esto es serio, es serio. Wow. Sé que hay mucho por hablar con este tema, pero te quiero pasar a otro. En cuanto al tema de ayuno, Ujú. ¿cómo tú ves que Dios interpreta, que Dios nos habla sobre eso? No es que nos interpreta, que Dios nos habla sobre ese tema. O sea, ayunar, ¿qué es para ti? Bueno, Walter,
precisamente es un gran punto conector de las dos cosas. Eh, el tema del ayuno, hoy en día tenemos una iglesia que no ayuna como antes, porque no es tan fácil como antes. Y no se supone que el ayuno sea fácil necesariamente. Debe exigirnos un poquito de esfuerzo, pero ¿por qué la iglesia en general no ayuna como antes? Porque estas sustancias de las que acabamos de hablar, las cuales nos han tenido por largo tiempo y muchos años enviciándonos y volviéndonos adictos, hace que un ayuno sea mucho más complicado. Porque todo lo que cuando haces un ayuno te empieza a dar en el cuerpo, las manifestaciones, el cambio de, ya empiezas a ver borroso, esto no es necesariamente hambre, esto es síndrome de abstinencia de azúcares. Entonces por eso ya el ayuno que hizo Daniel, por ejemplo, que fue de 21 días, o el ayuno de Jesús que duró 40 días y 40 noches, todos estos ayunos hoy en día es casi imposible, porque no solamente se trata de una preparación espiritual o de un estado mental, se trata de que tu cuerpo ya está adicto a una sustancia que no le estás dando y te va a empezar a generar un montón de síntomas que vienen más que nada del síndrome de abstinencia. Te está pidiendo azúcar, te está pidiendo sodio, te está pidiendo esas cosas de las cuales te han hecho adicto hace mucho tiempo. Ahora, en cuanto a lo que me preguntas en particular de, de cómo nos muestra Dios, para qué nos sirve el ayuno, personalmente he aprendido en todo este tiempo conociendo al Señor que el ayuno no es algo que le tuerza la mano al Señor, no es algo que voy a ayunar para que Dios me provea algo, o necesito que mi hijo pase a la universidad y voy a ayunar. Que vaya a estudiar mejor. Sí, ajá. Lo que veo es que el ayuno lo que hace es que debilita mi carne, debilita la fuerza que me dan los alimentos, y así estoy más, como dice la palabra, soy menos carne y más espíritu. Allí voy a estar un poco más apto, con un oído más agudizado, no tan fortalecido en la carne, sino más que todo dependiendo del espíritu. Y eso me va a ayudar a entender más lo que Dios me quiere decir. Básicamente el ayuno no es para mover a Dios, el ayuno es para mover mi espíritu y avivarlo y tener esa comunión, esa conexión más cercana con el Señor. Entonces es más que una forma de doblegar al Señor, es una forma de debilitarme a mí mismo. Uh-huh. Wow, qué interesante, qué interesante. Lo digo porque, digamos, hoy en día pues estamos haciendo unas grabaciones de música y eso. Y qué es lo que más quiero que Dios sea el que se mueva en eso. Entonces, en la letra, tengo que pensar en la letra y tengo que empezar como pues en tema compuesto con los músicos y todo eso, cómo hacer compuesto y que pues siempre le pido a Dios que lo que más quiero es que en la música, cada nota, en cada acorde, en cada letra, en cada melodía, que esté Él. Entonces, ¿qué mejor que ayunar Sí, 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 para que Dios se manifieste? Menos de mí y más de Él. sí, así es. Ah, bueno. ¿Sabes que la primera vez que Jesús menciona en la Biblia, la primera vez que Jesús habla en la palabra que toca el tema de comer, eat, lo menciona en Mateo 6:25? Y Uh-huh. dice así, te lo voy a leer. Por tanto, os digo, no os afanéis de vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. No es la vida más que el alimento. O sea, la primera vez que Jesús toca el tema de comida es en eso, en Mateo 6:25. Uh-huh. Interesante, ¿no? Sí, sí, sí. A veces estamos tan afanados, estamos tan, ¿qué voy a comer? O ¿cómo voy a alimentar a mi familia? O no sé, todo es para acá, a inflar el yo. Y Jesús dice, no os afanéis. Uh-huh. Sí, así es. Eh, Walter, Él se encarga de nosotros, como dije en un principio,
Em, Él estaba hablando básicamente de buscar primeramente el reino de los cielos. Y todas estas cosas son añadidas. Eh, yo creo que, mira, yo tengo un testimonio en todo este tema de estar buscando al Señor de estas transiciones que me han tocado por seguir los sueños de Él, de querer crecer como un hombre de Dios, que mi familia sea una familia que le sirva al Señor. Yo tengo un cuadro en mi casa que lo puse hace mucho tiempo antes de servirle al Señor. Puse un cuadro que está la palabra que de Josué 25, 25:4 que dice: mi casa y yo servirá al Señor. No, me Mi encanta casa y ese yo versículo. serviremos al Señor. Lo hicimos hace mucho tiempo en fe y el día de hoy estamos sirviendo casi que tiempo completo al Señor. Pero esto no ha sido fácil y nos ha tocado hacer unas transiciones, primero del restaurante, luego otras actividades económicas y todo esto. Y sabes que esto que me acabas de leer ha sido algo que me ha mostrado la fidelidad del Señor. En todos estos cambios hemos batallado en, en algunas cosas para cubrir algunos gastos de mi casa, de recibos, en fin, todo lo que tiene la vida de padre, de adulto responsable, ¿no? Pero nunca, nunca sobre mi mesa ha faltado un plato de comida, nunca. Y es como uno ve que la palabra se hace viva y es como ve uno el respaldo y la fidelidad de Dios y que lo que dice no es solamente por decirlo. Yo siempre he estado confiado en que Dios va a suplir y va a estar poniendo alimentos sobre mi mesa y llenándome a la cena cada vez que yo lo necesite. Y muchas veces he visto cómo sobrenaturalmente Dios llena mi alacena. Entonces, esto del alimento es primero espiritual. Primero te tienes que nutrir en el espíritu porque de lo que tienes en el corazón, de eso dice la palabra: cuida de toda, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón porque de él emana la vida. Si yo tengo a Dios en mi corazón y tengo estas promesas en mi corazón, es donde como yo activo esos milagros y esas cosas de parte de Dios. Mm, Entonces, sí tenemos que estar un poco alimentados balanceaditamente en el espíritu, con la palabra y en oración, y obviamente eh, con buen alimento. excelente. Sí, muy interesante. Y tocaste ese tema de sobre toda cosa guardada, ¿no? Que guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y estudiando este tema, antes que viniera, me estaba preparando, y tocando este tema de lo que Dios, como Dios llevó al pueblo de Israel y que le daba pan, el maná, Ujú. que caía del cielo. Y la verdad, yo estaba tratando de entender qué se refería a Dios con eso. ¿Por qué los hizo pasar tanta prueba? Y creo que con lo que tú me acabas de decir, eh, me abre los ojos para entender lo que Dios quería hacer con ellos. Y es que lo que quería era probar su corazón, guardar su corazón al pueblo de Israel. Ujú. Sí, así es, Walter. Y O vemos, sea, entonces, en otras palabras, o sea, Dios prueba tu corazón con el alimento, sí, con la comida, con lo que vas a meter adentro. Dios prueba tu corazón porque, a ver, disculpa que te haya interrumpido, pero me viene a la mente, o sea, don, a veces yo pasé por hambre en Estados Unidos, en la nación más poderosa de la tierra, ujú, y pasé por hambre. Entonces, pero Dios probó mi corazón. Entonces me da a entender como que Dios nos prueba a veces por esto. No es no es que él te quiera ver eh, con hambre, ujú, eh, pero, pero Dios prueba. sí, Te voy a probar. Bueno, ¿cómo te voy a probar? Bueno, vas a dejar de comer. No tienes nada que comer en la nevera, no tienes X. Entonces, Dios va probando, ¿no? Y que
Es la manera que yo lo interpreto. Sí, pues es que Dios nos procesa. Cuando nosotros decidimos entregarle la vida al Señor, Él nos mete en un proceso y yo creo que este tema hace parte de ese proceso también. Y ahorita que nombraba lo del pueblo de Israel en el desierto cuando caía maná del cielo, era una época en la que habla exactamente de esto mismo, de este versículo que me acabas de citar, que también habla de vestido, porque también les dio la promesa de que o vemos cómo se dio que sus vestidos tampoco se desgastaban, ni sus zapatos, ni sus ropas, y acá nuevamente nos habla de que no se preocupen qué han de comer ni qué han de vestir. Entonces vemos cómo Dios está presente en todo. Y yo creo que se trata de la posición de mi corazón, Walter. ¿Dónde está cimentado mi corazón? ¿En las cosas que tengo? ¿En las cosas que Dios me puede dar? ¿O en verdaderamente tener una relación de fe con Él? Porque yo por mucho tiempo creí que la fe era algo era un negocio entre Dios y yo, entre que yo te creo y tú me das. Pero no hace mucho me di cuenta que la fe no es necesariamente eso. La fe es una relación con Dios. Es una relación en la que es como un matrimonio de confianza, de relación, de esperar, de caminar juntos, de tantas cosas. Entonces, mm, obviamente hemos visto a lo largo de tantas cosas que hay una barrera muy grande entre el espíritu y la carne, que es lo que de hecho el apóstol Pablo decía, nos citó muchas veces del aguijón de la carne y todo esto, y yo creo que es una de las formas más contundentes como Dios nos mete en ese proceso, con la alimentación, con qué es de lo que me estoy sosteniendo, de lo que puedo, de lo que es tangible de la vida, o lo que viene verdaderamente y como consecuencia de mi relación con Dios. Entonces es muy interesante todo eso, Sí, muy loco. sí, sí, sí. Sí, no, y que Jesús dice, ¿no? Que no es la vida más que el alimento. Ujú. O sea, entonces si en este momento tú te encuentras con hambre, eh, tranquilo, Dios está en control. Tal Walter, vez es el momento para ayunar. Una vez yo me encontré en una situación así y yo no tenía que comer ni nada. Y entonces llega un predicador y dice, si estás pasando, si no tienes nada en la nevera, me da risa, que todavía me recuerdo de esto. Dice, si no tienes nada de la nevera, no te preocupes, que a lo mejor Dios te está diciendo que ayunes. ujú. Walter, pero este pasaje en particular, mira que habla de dos cosas, de la vida y del alimento y la ropa. Y vemos cómo Dios habla de la vida de una forma mucho más grande de lo que nosotros creemos que es la vida. Porque Jesús dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, pero está hablando de abundancia de vida, no abundancia de bienes materiales. Pero también nos dijo que, que la, a ver, nos dijo la vida, el que quiera ganar la vida la tiene que perder. Mm. Y el que Entonces, pierde su vida por causa de mí, la ganará. sí, toma tu cruz y sígueme y todas estas cosas, es porque a veces estamos demasiado ocupados buscando nuestra comida, buscando nuestro vestido, Nuestra vida. lo que nos está sosteniendo en esta vida, en este mundo, y estamos olvidando lo que es la vida eterna, lo que es la vida eterna, porque también dijo Jesús, ¿de qué les sirve a ustedes ganarse el mundo Y al final perder su alma. y perder su alma? De nada nos sirve. Entonces, hermano, sí es verdad que tenemos que ser conscientes en la alimentación, proveer para mi casa, todas estas cosas, pero nunca ponerlo por encima de cuál es el propósito que tengo en el Señor. Te puedo hacer una pregunta, o sea, digamos, alguien que tal vez nos vaya a escuchar, nos vaya a ver, y esa persona, digamos, tiene todo. Tiene la nevera llena, plata hasta por donde no tirar.
¿qué tú le aconsejas a esa persona con respecto con lo que dice Dios? Alguien que lo tiene todo y dirá, pues, ¿cuál es mi propósito en la vida? Ujú. Walter, de eso Porque es que, disculpa que te interrumpa, pero es que no, digamos, vemos las dos caras aquí. Digamos, vemos a la persona que no tiene nada, ¿verdad? A la persona que tal vez no tiene nada en la nevera y le damos ese mensaje de fe a la persona a través de este medio, de que no se preocupe, Dios está con ustedes, ¿verdad? Y vemos la otra cara de la moneda, que la persona sí tiene todo, pero a lo mejor está vacío. Ujú. Walter, yo creo que algo muy importante en cuanto a ese tema es aprenderse a despojar, porque tanto una cosa como la otra te pueden separar de la comunión con Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque si estás en una escasez muy profunda, supremamente necesitado, puedes caer en murmuración, en queja, en lamentación, en, en maldecir al Señor y decir, Dios me abandonó, yo no tengo Dios, Dios no existe, en fin, ¿cierto? Em, y el otro extremo, la otra cara de la moneda, puede ser yo lo tengo todo, yo lo he conseguido todo, esto es el fruto de mi esfuerzo, yo me maté en una universidad, esto lo he logrado yo solo, no necesito a Dios para nada. Entonces hay un punto que identifica a las dos personas, al que está en extrema pobreza o en suprema riqueza, y es aprenderse a despojar de de su condición y, y, y solamente reconocer que sí hay un Dios, despojarse aún estando en alguna de las dos situaciones, despojarse de la riqueza aún siendo rico y despojarse de la pobreza aún siendo pobre y siempre tener su corazón conectado con el de Dios, porque el corazón del hombre no se hizo para estar lejos del de Dios. El corazón del hombre se hizo como el de Adán, para estar cerquita y conversando con el Señor todo el tiempo. De ahí viene aquel que está en suprema pobreza, en mucha pobreza, se le dificulta mucho salir de su situación porque no está conversando con el Señor, y el que está muy rico está vacío, está solo, está enfermo porque tampoco está conversando con el Señor. Entonces no se han despojado de su situación para ir al centro de todo, que es el Señor. Wow, sí, eso es interesante, eso es. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con mi amigo César. Okay. ¿Qué tal todos aquí en Glory Radio Podcast? ¿Y qué tal? Estamos de vuelta aquí con nuestro amigo, mi hermano César. César, ¿sabías que los niveles de testosterona han caído un 25% en los hombres en los últimos 30 años? Uh-huh. ¿Tú crees que la alimentación tiene que ver algo con esto? Sí, sí, sí. Evidentemente hay un plan de hacer una castración química del hombre a partir de cómo están hormonizando los animales y todo lo que están, cómo es la producción del pollo, del cerdo, de la res, todo esto los tiene que ver con este tema, Walter. No lo podemos ver como temas aislados. Y podrías contarnos, o sea, podrías decirnos qué efectos tiene esto en el hombre. Sí, mira, al tener, esto va de la mano mucho con los oficios, con el posmodernismo, ¿no? Ya ahorita los trabajos no son tan forzados como les tocaron a los viejos, de estar trabajando con herramientas manuales, con cosas mucho más de fuerza, y al mismo tiempo la alimentación, lo que te dije ahora de cómo están hormonizando las proteínas que estamos consumiendo, esto hace que gradualmente eh, el cuerpo empiece a producir menos hormonas, menos testosterona, y esto hace que el hombre sea cada vez más débil, y no es una casualidad. Hace un rato te hablé del plan del anticristo. Sabes que hay un momento en el que la iglesia le va a tocar levantarse para defender a su familia.
Y cuando esto suceda, vamos a tener padres de familia mucho más delgados, de menor talla, de menor valentía. Esto por la alimentación y también por el tema de los trabajos virtuales, remotos, en casa. Es más, esto va también, va mucho más allá y es también cómo están recibiendo sol los hombres, la vitamina E. Esto es un plan que abarca muchas cosas. Entonces, Walter, yo he visto cómo ahora último, en los últimos 15, 20 años en las iglesias, vemos hombres mucho más delicados, mucho más Pasivos. suaves, mucho más pasivos, y no sé qué va a ser de las iglesias o de las familias, más bien de las familias cristianas, cuando empiece la persecución de la iglesia antes del tiempo de los últimos tiempos y de todo este tiempo en que va a haber una persecución evidentemente de la iglesia. No sé cómo vamos a hacer para defender nuestras familias, nuestros hijos. Wow. ¿Sabes? Nunca lo había visto así. Nunca lo había visto así. En cuanto al tema del anticristo, jamás. No lo había visto así. Y tiene lógica. Em, sí, digamos, yo que vengo de una iglesia allá en Estados Unidos, bueno, de varias, porque pues me cambié de una a otra, pero no fue en muchas iglesias que anduve tampoco saltando de una iglesia a otra. Nunca fui así. Pero vengo de una iglesia donde se trabajaba bastante. Manos a la obra, a remangar las manos, ¿no? La camisa, mejor dicho. Remangar la camisa y a trabajar. Sí. Y si se tenía que hacer X cosa, pues vamos. Si había que lavar carros para juntar plata para un equipo de sonido de la iglesia, pues a lavar carros. Ujú. O si había que vender lo que sea, a vender. Si había que remodelar la iglesia, bueno, a remodelarla, ¿no? Y, y es cierto lo que tú dices, ¿no? Hoy en día más pasivo, y fue un tema, yo al principio pensé que era un tema cultural, pero ahora con lo que tú me estás diciendo, yo veo que es más un tema de todo este tema, ¿no? Lo que estamos hablando de la alimentación. Ujú. Eh, entonces, eh, es interesante. Sí, Walter, de hecho, hablando ya puntualmente de iglesias locales como tal, tengo la oportunidad de hablar con otros líderes cristianos y gente que apoya en el staff, en iglesias y todo esto, y varios coinciden en que cuando se hacen convocatorias para voluntarios de iglesia, para hacer trabajos extras en la iglesia de voluntariado o así, cuando se trata de temas de multimedia, de redes, de todo eso, hay una acudencia, o sea, acuden mucho más que cuando se necesitan manos para pintar, para mover sillas, para cargar cosas. Es una diferencia bastante grande. En los equipos de multimedia de las iglesias hay una sobrepoblación, mucha gente queriendo servir en este tema, pero cuando se trata de dar bienvenida, de parquear carros, de limpieza, de este tipo de cosas, es mucho más bajita la acudencia de la gente. Sí, aparte que pues no todo tal vez es lo alimenticio, sino también es el tema de cómo hoy en día la tecnología ha avanzado y a lo mejor no están acostumbrados y ya cambiar ese chip es un poco complicado, poder decirlo Sí, así. sí, todo va de la mano. Por Ujú. eso no quise desligar el tema de la alimentación con el posmodernismo y cómo se ha venido transformando la vida laboral también de la gente. Ahora los trabajos son mucho más livianos y bueno, pero pues también los trabajos pesados son necesarios. Aún sigue habiendo cosas pesadas por levantar, cosas por correr, pa- eh, paredes que se vuelven feas, Sí, tanta cosa. sí. Bueno, César, hemos concluido en este episodio. Nuevamente, gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a Glory Radio Podcast. Y
¿Algún mensaje que tú quisieras enviarle a los hombres hoy en día, a las familias, con todo este tema de que hemos hablado? ¿Algún mensaje? Sí, no nos dejemos mover de nuestra posición, la posición que Dios nos dio como sacerdotes, como hombres, como cabeza de nuestra casa. Somos proveedores, protectores y necesitamos ser esa, cubrir esa totalidad de lo que se necesita en una casa. Sobre todo porque necesitamos una iglesia fuerte, una iglesia centrada en los propósitos de Dios y, y bueno, aunque hay que trabajar y proveer para nuestra casa, en un principio eh, en Génesis dice que Dios nos hizo y lo primero que nos dijo es fructifíquense y multiplíquense. Ahora nos han dicho que primero hay que tener carro, carrera, casa y después ahí sí los hijos. Y ya a veces pasa que empiezan a estar un poquito atrasaditos y cambian los hijos por perros o en fin. No, Dios provee y si hay para en un principio pagar un arriendo, luego a ver con qué comprar la casa aún teniendo un hijo. Y también muy conscientes en la crianza de nuestros hijos. La palabra dice que los hijos son herencia de Dios, que son flechas en la aljaba del guerrero. Y muchachos, tener esas flechas bien afiladas es muy importante, porque estamos viendo cómo ahora hay flechas demasiado romas, sin filo, y cuando las vamos a lanzar puede que reboten en el blanco que nosotros queremos atinarle. Wow, qué profundo eso, muy interesante. Eso lo tenemos que tocar en otra ocasión. Claro, claro que sí. Gracias, César. Que Dios te bendiga. Dios los bendiga. Síganos, denle link a nuestra suscripción y muchas bendiciones. Gracias, Walter. A ti. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Glory Radio. Esperamos que te haya gustado la conversación tanto como nosotros. No olvides en suscribirte y darle like a nuestras redes sociales de TikTok, Instagram, Spotify y más, para que no te pierdas ningún episodio. Dios los bendiga y hasta la próxima.